Para esta creación épica de las cajas, otro evento importante confluyó en los empresarios. Ya en Antioquia, donde se habían formado las primeras industrias, los empresarios, invocando argumentos de liberalismo económico, hablaban de un salario libre por acuerdo entre patrones y trabajadores, que no estuviera limitado por el salario mínimo, la visión paternalista de pagar un salario justo. La iniciativa nació en José Gutiérrez Gómez, presidente de la ANDI, en ese momento, quien introdujo en el país luego una visita a Italia, la idea del subsidio familiar, pensando además en la justicia social, escasa por esos momentos en Colombia. Por eso quiero invitar, y aquí sí viene la ayuda de la inteligencia artificial, a don Guti, como era conocido, para que sea él quien nos cuente sobre esta hazaña. Aquí lo traemos en el tiempo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Ver el país 70 años después sí que es una proeza. Yo les cuento que cuando empezamos a pensar en este sistema, el país vivía un desarrollo económico e industrial destacado. Entre 1945 y 1958, el Producto Interno Bruto se había incrementado en un 73% y la industria un 163%. Para 1945 existían 7.843 compañías, de las cuales el 44% habían sido creadas entre 1940 y 1945. Pero también éramos conscientes que existía una necesidad inmensa con respecto a la atención del número de hijos en los hogares. Y aunque en la ANDI existía una notoria preocupación, también se querían contar con argumentos claros y fundamentados. Por eso di instrucciones al director de Investigaciones Económicas, ingeniero Álvaro López Toro, para iniciar los estudios actuariales, demográficos y económicos que fueran necesarios. Él, junto con Blanca Cadavid Gónima, encargada de asuntos sociales de la ANDI, elaboraron el estudio que para muchos es considerado el sustento académico para la creación del sistema de compensación familiar. Para ser concretos, ese estudio fue claro en dos aspectos: el impacto en la cohesión social y en lo que significaba el subsidio como herramienta de distribución de la riqueza. Con base en esos resultados, el proyecto de estatutos se presentó a la 11ª Asamblea General de la ANDI el 14 de mayo de 1954. En 1955, esta iniciativa fue adoptada por algunas empresas oficiales e instituciones públicas: Universidad de Antioquia, Municipio de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín. Mediante el Decreto Presidencial 0180 de 1956, se adoptaron medidas para estimular la implantación en el país del subsidio familiar, ampliando así el alcance de una iniciativa enfocada en la justicia social. Me pregunto, ¿cómo ven hoy el sistema los empresarios? ¿Cómo se conectan con la corresponsabilidad de los trabajadores y sus familias? ¿Cuál será el balance que han encontrado para promover la productividad y el bienestar de los trabajadores? Me encantaría escucharlos, saber cómo va el país y cuáles han sido los frutos de esta idea. Bueno, gracias a la inteligencia artificial quedan las preguntas y las inquietudes. Gracias a don Guti. Para responder a sus preguntas, pues invitamos al escenario nada más y nada menos que a dos líderes gremiales de Colombia: el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, y el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bienvenidos a los dos. Ya, claro que lo invitamos a agua. Agua para los dos. Bueno, ya vieron el reto, ¿no? La inteligencia artificial. Preguntas. Bienvenidos, doctor Bruce, el doctor Jaime, gracias por estar con nosotros acá. Y yo creo que tenemos que comenzar respondiendo las palabras y las preguntas que dejó don Guti gracias a la inteligencia artificial, la magia de la tecnología, que como lo aclaró nuestro rector de la Javeriana,
inteligencia artificial, pero que no reemplaza la parte de solidaridad, de ética y de todas estas situaciones. Bruce, ¿cómo ven hoy ustedes el sistema de compensación familiar desde el tema de los empresarios y los industriales? Bueno, pues son 70 años ya. Primero un agradecimiento a Adriana por la invitación. Allá está, pensé que se había ido, no. Un agradecimiento a Adriana por la invitación. Realmente a todos los miembros de Asocajas, a todas las cajas de compensación, a ustedes gracias. Y debo decir que el sistema realmente es uno de esos escenarios virtuosos en los cuales está Colombia hoy en día, o que se han venido construyendo en Colombia por más de 70 años, en el cual pasan muchas cosas. A mí me gusta mucho todo lo que se ha hablado hasta ahora, porque es verdad que ese es el escenario de la fraternidad, es verdad que ese es el escenario de la solidaridad, y es verdad que también se trató de un ejercicio que fue un ejercicio voluntario, en donde de alguna forma la sociedad dijo, oiga, esto vale la pena hacerlo, todos queremos, digamos, generar un beneficio para más personas, ojalá contribuyendo a la equidad, como le decía ahorita el doctor Arango. La mayoría de las cosas que hacen las cajas de compensación familiar tienen que ver con obligaciones del Estado realmente, pero que de alguna forma todos reconocemos que una sociedad como la colombiana requiere el trabajo de mucha gente y que requiere los esfuerzos de mucha gente, y decidimos, vamos a trabajar en eso y vamos a aportarle todos a ello. Es un sistema robusto, es una institucionalidad importantísima, es una institucionalidad, como decía, creo que Alba lo decía ahora hace un rato, a veces, digamos, hay como la tentación de querer, digamos, tomar esos recursos, utilizarlos para otras cosas, y en eso tenemos que ser muy disciplinados, pero yo también diría que, claro que está en el centro, digamos, de la discusión nacional hoy en día, muchas de las cosas que ellos hacen. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del tema de salud, muchos de ellos están en el tema de salud, o hay otro tema, digamos, que para mí es muy importante, y es el tema de la concertación y del diálogo tripartito. Porque yo quiero decir una cosa, si a mí me pidieran que definiera el sistema de cajas de compensación, yo diría que cumple como con 2 o 3 cosas. Es el sitio solidario donde la ciudadanía, en cabeza de los empleadores y de los trabajadores, hace unos aportes para cumplir con cosas que queremos en la sociedad. Entonces la solidaridad, la fraternidad es cierto. Pero también es el sitio en el cual se materializa más que en ningún otro sitio realmente el trabajo tripartito, entendido como el trabajo entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y esa discusión sí que es una discusión, digamos, importante el día de hoy. Porque nosotros, infortunadamente, hoy en día registramos como de parte del gobierno ha habido sin duda alguna, digamos, un desinterés importantísimo por ese diálogo tripartito, que a nosotros nos alerta, que a nosotros nos genera preguntas muy grandes. A mí me impresionó mucho, yo no sé si la superintendente ya se fue, creo que sí, estaba por aquí, ya se fue. Pero la primera pregunta que ella hizo es ¿por qué estoy aquí? Y pues yo sí sé por qué está aquí, porque es que los superintendentes son las autoridades, digamos, de una sociedad en la cual suceden cosas, y ella es la autoridad, entonces lo más normal es que ni siquiera uno deba preguntarse por qué está aquí. No somos la contraparte del gobierno, no. El gobierno es realmente, digamos, quien nos ayuda a regularnos, quien nos supervisa en muchas cosas, quien nos genera cosas, nos genera elementos habilitadores. Entonces yo diría que especialmente en el diálogo tripartito, aquí tenemos un ejercicio interesantísimo. Allá estaba Francisco ahorita, estaba Diógenes, estaba Julio, estaba, en fin, todos nuestros compañeros de las centrales de trabajadores, que son compañeros nuestros en esto, también lo son en la mesa de concertación laboral. Pero, antes de ir con el doctor Cabal, pero me llama la atención que usted diga que que este gobierno no está interesado en este desarrollo de lo tripartito. Sí, yo he venido argumentando eso, y nosotros, de hecho, ustedes lo saben, y esto pues ustedes lo han visto en las noticias durante estos últimos días. Nosotros pusimos una queja formal ante la Organización Internacional de Empleadores, que a su vez puso una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo, donde dijimos el diálogo tripartito en Colombia en este momento no está funcionando. Colombia es uno de los países, o de los primeros países en términos de suscribir la decisión incluida en los convenios 87 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo, para que realmente institucionalmente se obligara a que muchas cosas fueran al diálogo tripartito. Pues bueno, hemos hecho 2 reformas laborales hasta ahora, han entrado al Congreso, una reforma, digamos, pensional. Jaime Alberto, ¿cuándo fue la última vez que hablamos nosotros, que nos citaron una mesa de concertación para hablar de la reforma laboral? Bueno, no fue mesa de concertación, fue una mesa de diálogo técnico el 23 de febrero del año 2023.
Exactamente, el año 2023, en febrero del año 2023 fue la última vez. Y el gobierno radicó la reforma el 16 de marzo Exactamente. sin ningún tipo de concertación. Sin habernos contado, nos llevaron, además yo fui allá, me tomé la foto todo, un poquito ingenuo y tal, porque yo pensé que efectivamente ahí iba a estar toda la conversación, y finalmente no se dio. Entonces a mí me llama mucho la atención porque yo estoy muy sorprendido de que efectivamente el gobierno no esté más interesado en conversar con la gente, en conversar con los empresarios, en conversar con los trabajadores, en que tratemos entre todos de mejorar. Pero ¿es solo por culpa del gobierno? Es que o los empresarios también les ha faltado también iniciativa para meterse en eso. Es que nosotros no tenemos iniciativa legislativa. Quien tiene una iniciativa legislativa... Pero si tienen buen contacto en el Congreso para hacerlo. No tenemos iniciativa legislativa. Quien tiene iniciativa legislativa es el gobierno nacional, los congresistas también, pero las laborales, digamos, deben pasar por la mesa de concertación laboral y nunca lo llevaron. Y hemos pedido muchas veces, Jaime, que poder ser parte de la discusión. Y no es que nos ignoren, no es un tema de egos, no es que nos sintamos, digamos, deprimidos. No es personal, sí. No es que nos sintamos deprimidos porque no nos llamaron, no. Es en realidad un tema institucional, todo, hay que decir, esos artículos fueron avalados por Colombia, por lo tanto, de pronto el doctor Carrillo me puede decir aquí, son parte inclusive del cuerpo constitucional de Colombia, toda la concertación laboral es parte del cuerpo constitucional en Colombia y lo han ignorado. Entonces, ¿qué pasó? Le pedimos a la OIT y la OIT pues ya le ofició al gobierno y le dijo, bueno señores, ¿por qué no cita la CGT? Esa conversación, por ejemplo, alrededor de la CGT, que aquí han sido, Carlos fue muy, yo pensé que iba a ser un poquito más, Jorge iba a ser un poquito más vocal en esto, pero por ejemplo ellos han tenido, digamos, una diferencia importante con el gobierno y los han ignorado completamente, no los citan a ninguna reunión a ellos. Doctor Jaime Alberto, ¿usted también va a preocupar a don Guti con la respuesta? Porque se ve que la situación no está fácil en ese desarrollo tripartito para las cajas de compensación. Pero yo creo que vale la pena primero hablar un poquito primero de la historia complementaria a esa fabulosa iniciativa de don Guti. Obviamente mi saludo primero al presidente del Consejo, a David Escobar, igualmente a Adriana como presidenta ejecutiva, a todos los directores de las cajas, a todos los miembros de los consejos directivos, trabajadores, empresarios y bueno, todos los asistentes. A mí me parece muy apasionante esa historia porque esa historia muestra el compromiso social que desde la década del 40 y 50 tienen los empresarios colombianos. Eso no es de ahora, ese compromiso viene desde esa iniciativa de don Guti, cuando la recoge, se funda con Fama, luego el gobierno crea con la ley 146 del Seguro Social, le encarga funciones de subsidio familiar a la reglamentación de las cajas de compensación y empiezan a nacer, y por eso en el año 57 Fenalco, siguiendo el ejemplo, se vincula a esa iniciativa y se crean 14 cajas de compensación familiar en Colombia como Confenalcos, que hoy subsisten 7, las otras se han fusionado, como el caso de Confenalco Bogotá con Dinamarca, aquí con Colsubsidio. Y también quiero mencionar nombres históricamente importantes de esa iniciativa en Fenalco, porque fueron igual de prohombres, como Lorenzo Botero Jaramillo, como Octavio Arizmendi Posada, como Luis Emilio Sardi, como Jaime Tobón Villegas, como Alfredo Galofre, como Jorge Camacho Roldán, que en ese momento eran la junta directiva de Fenalco. Y ellos se propusieron, aprovechando que el gremio nuestro era un gremio federado, entonces por eso pudo haber una expansión masiva de creación de cajas de compensación, y ahí pues la ANDI y Fenalco le demostraron al país que sí podían tener vocación social y de concertación y de diálogo social con los trabajadores. Pasando ese punto histórico, sí. Me parece que la respuesta a las preguntas que nos hacía en remoto don Guti, evocando su memoria, yo creo que sí se ha cumplido un papel supremamente importante. Yo considero que las cajas de compensación, el sistema de cajas de compensación en Colombia es una de las instituciones más sólidas, digamos, como sistema en la vida empresarial y laboral de Colombia. Es unas instituciones ejemplo de diálogo social. Mientras Bruce decía con toda razón, a nivel nacional el gobierno no genera diálogo tripartito, los trabajadores o los dirigentes sindicales nacionales cada vez más tienen sesgos políticos que les impiden sentarse a la mesa con nosotros muchas veces. Mientras tanto, en las cajas de compensación sí se da ejemplo de ese diálogo social entre trabajadores y empresarios.
Y creo que hay otra cosa muy importante, las cajas han sustituido o complementado en gran parte al gobierno nacional o a los gobiernos nacionales en función de política social. Toda su incursión en salud, en educación, en alimentación, en recreación, en turismo, en vivienda, todo ha sido un complemento de la política social que si no fuera por la capacidad ejecutoria de las cajas en ese diálogo social, sería imposible que, digamos, el país hubiera evolucionado tanto en el desarrollo. Pero yo quisiera tocar un último puntico para darle la palabra a Bruce y a ti en ese sentido, y es que yo compartía con Jorge ahora en el panel que si algo tenemos que cuidar en Colombia y no dejarlo politizar es el sistema de cajas de compensación. Hemos vivido embates de congresistas creativos, porque la creatividad alrededor de quitarle los dineros a las cajas de compensación está al orden del día en todas las legislaturas. Hemos vivido embates de gobiernos de querer meterle la mano a los recursos de ley de las cajas de compensación. Y particularmente en este gobierno también se está viviendo. Hoy, por ejemplo, hay, creo, me corrigen los directivos, 8 cajas intervenidas, 11 que están en proceso. Y realmente, entre más lejos esté el respeto por ese diálogo social de trabajadores y empresarios, y más bien, en vez de buscar quitarle recursos, darle más funciones, delegar más funciones, porque sí tienen capacidad de delegar, sí tienen capacidad de ejecutar, capacidad que muchas veces las entidades del Estado no la tienen. Esa coincidencia, doctor Cabal, con Jorge en la parte de la preocupación de que no se politice los líderes de los trabajadores, la oigo de parte de los trabajadores y aparte de los empresarios. ¿Cuál es la fórmula para que no pase? Como usted está diciendo y como lo dijo ahora Jorge en uno de los propósitos de las cajas de compensación. Sí, ahí está. Lo que decía Bruce hace un momento, precisamente que ese diálogo tripartito no se rompa. Hay una entidad muy importante constitucionalmente en la que compartimos con Bruce y con los dirigentes sindicales, que es la Comisión de Concertación Laboral y Políticas Laborales, salarial y políticas laborales. Es una institución valiosísima, subutilizada y desaprovechada. Nos reunimos cada año para fijar el salario mínimo o tratar de llegar a un acuerdo de salario mínimo. Pero allí era donde se ha debido concertar la reforma laboral, allí era donde se ha debido concertar la reforma pensional, allí es donde se deben concertar políticas públicas para favorecer el empleo de Colombia. Un desempleo como el que tenemos en el país y el gobierno no cita, no congrega ese diálogo social entre las tres partes para ver cómo buscamos políticas públicas para salir de la situación de desempleo. O sea que lamentablemente coincido con Bruce, el reclamo que se le hizo a la OIE, que a su vez se elevó a la OIT, me parece que es un llamado al gobierno nacional a que se siente a dialogar. Es que cada día está más lejos del país. ¿Y qué les dicen a ustedes en el gobierno y los ministros? ¿Qué dicen? La ministra de Trabajo, ¿qué dicen sobre el tema? Pues yo no sé si Bruce ha vuelto a hablar con ella, pero pues a mí ya no me contesta el teléfono. No le pasa. le da pavor, porque sabe qué le va a decir. Es decir, compleja. Me llama la atención porque es de los dos lados y obviamente aquí quedan llamados y este escenario y esta tribuna es para eso. Doctor Bruce, ¿cómo se conectan las necesidades de los trabajadores y sus familias con los empresarios y con esto de las cajas de compensación? ¿Sigue siendo la identidad, sigue siendo preocupación fundamental, trabajadores y familias en este momento, por ejemplo, con el tasa de desempleo del 9.6, estamos 9.6 en este momento? A mí me gustó mucho de la presentación inicial y de la presentación de Adriana, cuando hizo tanto énfasis en la importancia de la familia, digamos, como núcleo, o básicamente como ese grupo extendido de personas que dependen de las personas que trabajan, que dependen de que efectivamente sus ingresos se den y que además tienen una inmensa capacidad o una inmensa necesidad en muchísimos campos. Entonces, yo lo que diría es que el ejercicio colombiano, quien tiene la oportunidad de viajar por fuera de Colombia, voy a hacer un paréntesis aquí, quien tiene la oportunidad de viajar por fuera de Colombia y le presenta a cualquier país y le cuenta, oiga, nosotros tenemos un sistema como las cajas de compensación familiar, y le pregunta, bueno, ¿y eso qué es? Y entonces uno echa el cuento de qué es lo que es eso, realmente queda absolutamente obnubilado, en el sentido de que es realmente una cosa, es un modelo muy, pero muy virtuoso, digamos, para una sociedad como la sociedad colombiana. Eso no pasa así en muchas partes del mundo. No, es muy único. El sistema es un sistema muy único, pero no solamente eso, sino que
Adicionalmente, es un sistema que se concentra muy fuertemente en reconocer que incluso dentro del universo de trabajadores hay diferentes niveles, digamos, de riqueza, diferentes niveles de necesidades, y por lo tanto busca la forma de que, como lo dice su nombre, se puedan compensar y se pueda construir equidad. Es un sistema construido para construir equidad. Y eso sí que es importante en un país como el nuestro. Me sorprendió también un poco de la presentación de la superintendente, que hacía referencias, digamos, como a los informales y demás. La única referencia que yo debiera hacer a los informales, digamos, realmente desde las cajas de compensación familiar es: necesitamos tener muchos más trabajadores formales para que sean parte de este sistema, para que sean parte de esta versión virtuosa justamente de lo que ofrecen las cajas de compensación familiar. El Estado tiene otra obligación, que es la de reducir la informalidad, que es la que nosotros hemos venido de alguna forma llamando la atención. No está incluida, entre otras, en la reforma laboral que está en este momento en trámite, como tampoco están, digamos, muchísimos elementos que pudieran generar mayor empleo formal, que también eventualmente lo que harían es que este sistema pudiera permitir que más colombianos fueran parte del mismo. De manera que yo lo que diría es un ejemplo bueno, es un ejemplo masivo, es un ejemplo que no le llega a suficientes colombianos, porque tenemos una distorsión inmensa en el sistema laboral colombiano, que es el tema de la informalidad, pero que debería ser también como ese gran incentivo para que todos pensáramos, especialmente, digamos, el gobierno y los legisladores ahora que están trabajando el tema de la reforma, pensáramos en que debería haber formas de poder incluir más colombianos dentro de este sistema. Que tuviera el alcance, como decía ahora, de mucho más gente. No Claro. solo 20 y tantos millones, que es inmenso, sino para más gente. No, pero al final habría que ¿Cuántas personas capacitación, están unión. cubiertas hoy? ¿10 millones de personas en el sistema? 21. 21 21 o 22 de los millones. Diego. Mitad trabajadores, mitad familias. Exactamente, 10 millones de trabajadores más o menos, un poco más de 10 millones de trabajadores, y están sus familias, que son los beneficiarios que están ahí, 21 millones de Y que personas. eso se ampliara, como están diciendo. Pues es que lo lógico sería, en un sistema donde no hubiera informalidad, sería que los 52 millones de colombianos tuvieran la oportunidad de ser parte del sistema. Eso sería lo lógico. Pero dado que tenemos la gran distorsión que implica la informalidad, claro que no lo tenemos. ¿No le gustó a usted mucho los llamados que hizo la superintendente acá? Estaba muy juiciosa hablando. Tuvo que retirarse, tenía compromisos, pero... Ya, sí. Listo, entendido, doctor Bruce. Doctor Jaime Alberto, esa parte de conectarse con las necesidades de los trabajadores y las familias y la ilusión de poderlo ampliar para mucha más gente en la población colombiana. Sí, yo comparto mucho con Bruce su argumento de ahora, y quisiera ampliar lo siguiente. Yo particularmente digo que es triste, por ejemplo, y lo voy a decir claramente, un gobierno que quiere preocuparse por la economía popular, mal llamada economía popular, pero que al final lo que pretende es que esa economía siga sumergida, como dicen en otros países, o informal. Ahí le está quitando la oportunidad enorme, como decía Bruce, a miles de trabajadores y sus familias que podrían tener el beneficio y la cobertura de las cajas de compensación familiar. O sea que ahí, por ejemplo, no hay coherencia. O como tampoco hay cuando se quiere involucrar en el proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento, eliminar el régimen simple, que es el primer camino a la formalización que encuentran los pequeños empresas y los trabajadores o personas, empresarios o naturales con actividad económica. Eso yo creo que en Colombia tenemos que empezar a construir ese proceso de formalización, porque es la oportunidad que se beneficien de las cajas de compensación y sus programas. Y yo le decía ahora que venía aquí con un compañero de FENALCO, y yo le decía, mire, es increíble la paradoja. Mientras que los subsidios de las cajas de compensación o la inversión de los recursos va encaminada a actividades productivas o de mejoramiento del bienestar social, como salud, como educación, como recreación, como turismo, como vivienda, entre otras, que son subsidios que de alguna manera son productivos para el bienestar, es increíble que paradójicamente el gobierno está empeñado en dar unos subsidios en cheque en blanco para que la gente se los gaste en qué y en cómo. Es decir, no hay es un tema totalmente asistencialista que no crea bienestar y desarrollo a futuro, como sí lo crean las cajas de compensación con la administración de los recursos y los subsidios que otorgan para fines concretos. Eso mejora y progresa y saca de la pobreza a muchísima gente.
Si pudiéramos soñar y gracias a la inteligencia artificial hubiese una reunión tripartita muy bien en el Consejo y el gobierno se sentara. En el 2026 No, o 28. no, vamos a hacerlo gracias a la inteligencia artificial. En ese caso, ustedes como empresarios, como industriales, como gremio, ¿también estarían dispuestos a aportar más frente al tema? Es decir, aportar más frente al tema del subsidio familiar, frente a las cajas de compensación, frente a lo que dijeron ellos aquí, por ejemplo, unidas, por ejemplo, integración, por ejemplo, capacitación, por ejemplo, financiamiento. ¿En eso estarían dispuestos? Soñando en una reunión que funcionara y que la ministra le pasara el teléfono. Es que, bueno, esa reunión dudo que se dé en el corto plazo. Pero a ver, yo creo que el tema de las cajas no es la disponibilidad de recursos, porque digamos la contribución de los empleadores, empresarios, es una contribución generosa. Y obviamente con eso se ha podido desarrollar muchísimas actividades como las que hemos mencionado. Lo que necesitamos, como lo decías Bruce, es ampliar la base, ampliar de que más empresas lleguen al sistema. Y para que más empresas y sus trabajadores lleguen al sistema, se requiere más procesos de formalización, que es lo que no estamos haciendo en el país, o por lo menos el gobierno no está intentando formalizar más a los trabajadores y a las empresas. Pero es que no entiendo la reforma laboral. La ecuación ahí, doctor Cabal, si es el gobierno que finalmente había hablado del cambio y de la parte de los trabajadores. Es decir, por eso insisto en cómo desentrabar ese pedacito para que ustedes también lleguen con los trabajadores y lleguen a eso. Porque lo que uno oyó cuando se comenzó y cuando comenzó el gobierno es que se iba a trabajar para eso. Pero no, por ejemplo, con la reforma tributaria. Como que no usted está convoca, contando. siempre nosotros hemos mantenido la voluntad de sentarnos a la mesa de dialogar y los trabajadores también lo saben, pero como no se convoca y como está roto ese diálogo social, es muy difícil hacerlo. Señor. No, yo aspiro, yo soy un poquito más optimista que Jaime Alberto en cuándo nos vamos a sentar a conversar. Yo realmente aspiro que si le llaman la atención, que si la OIT le dice al gobierno, como ya le dijo, señores, esto hay que hacerlo, ellos entiendan que eso es una obligación constitucional y además entiendan también cuál es el valor de sentarse a conversar. Es que yo una de las cosas que no he podido comprender muy bien, digamos, de todas estas cosas que están pasando desde el punto de vista legislativo es ¿por qué no nos sentamos a conversar? Es decir, ¿por qué nosotros no nos sentamos a poder a nosotros aportarle, construir, alimentar, generar nuevas alternativas, generar nuevas posiciones? ¿Por qué hay un grupo de personas que pueden estar en el gobierno que sienten que la única verdad posible es la que ellos están proponiendo y que si no es la de ellos preferimos que se hundan las cosas? Eso no lo comprendo. Porque además nosotros tenemos muy buenas ideas y tenemos una voluntad inmensa con Jaime Alberto, trabajamos permanentemente en tener propuestas y en tener proposiciones diferentes. Yo sí aspiro a que esto se... Igual nos va a tocar sentarnos ahora para salario mínimo, nos miraremos y tal, ¿cierto? Ahí vamos, no, sí toca, ¿no? Pero, sí, vamos. Sí, para que lo saque por decreto. ¿Qué ambiente? Toca ir para que lo saque por decreto. Para decreto, sí, así, sale por decreto. Pero... Claro, pero, ojo con esto. Nosotros, por ejemplo, con los trabajadores tenemos un diálogo súper fluido. Por aquí hay varios presidentes, digamos, de sindicatos y presidentes de centrales de trabajadores con los cuales nos vemos con muchísima frecuencia. Es más, en algunos casos, inclusive ellos nos piden a nosotros que nosotros intercedamos ante el ministerio para que los atiendan, por ejemplo, porque no los atienden. Ese es un gran error, pero es un error de facilísima solución, que es sentarse a conversar. Sentarse a conversar. No tienen interlocutor hoy en el gobierno para eso. Pues claro que sí, pues, es decir, pero es que el tema no es tener interlocutores. Para llegar a esa Es que el conversación. tema es que la norma dice que las decisiones se toman en forma tripartita y se debe buscar una concertación. O sea, nos encontramos con la ministra y seguramente nos va a saludar, querida. Aquí no la encontramos ahora, pero ese no es el tema. El tema es que hay que es la institucionalidad. Y es que tenemos que poner a funcionar la institucionalidad. Yo traje el tema del tripartismo, bueno, nos fuimos por ese camino en toda la conversación, pero lo traje es porque las cajas de compensación... No, pero es que lo tenían también los trabajadores, claro. Claro. No. Exactamente, porque las cajas de compensación son el escenario más potente de tripartismo que existe en Colombia. Más potente incluso que la Comisión de Concertación, que como bien dice Jaime Alberto, se reúne esporádicamente una vez al año. No, aquí se hacen muchas cosas todo el año y eso es muy importante. Ahora, la otra cosa que yo debería decir, tú preguntaste qué más se puede hacer. Yo quiero en todo caso hacerle
otros puntos. Sí, yo quiero hacer otros puntos y yo quiero decir que las cajas de compensación también tienen unas responsabilidades grandes. Las cajas de compensación todas tienen que ser muy confiables con los trabajadores y tienen que ser muy confiables con los empresarios. Hay unas que lo hacen muy bien. Y hay algunas otras, y no vamos a preguntar eso por favor, pero y hay algunas otras que en realidad tienen un espacio de mejora gigantesca para generar confianza porque ellos manejan recursos que todo el mundo entiende son recursos de todo ese gran colectivo de trabajadores y empresarios. Y ese 4%… No se pierda esa confianza. No se puede perder porque de tanto en tanto, y lo sabe Adriana, el gran fantasma, digamos, de este sector es si van a querer bajar el 4% en la próxima reforma. El 4%, sí. el de aporte. Pues bueno, nosotros vamos a defender el 4%, pero necesitamos que para eso las cajas sean muy confiables y que todas sean muy confiables, no solamente las 10 mejores, no solamente las 10 más grandes, no solamente las 10 más notables, más notorias, digamos, sino todas las cajas y todo el sistema tiene que ser muy confiable. Y la gente tiene que sentir el valor que se le genera a la sociedad, al grupo de trabajadores, a los empleadores, cada vez que uno hace el aporte, cómo se le devuelve realmente en ese propósito del cual hablaba don Guti y que terminó siendo, digamos, como el gran espíritu de la creación de todo ese sistema que, repito, es modelo mundial. Y ahí momentos en que no pasa eso. Bueno, lo acaba de decir ahorita Jaime, hay algunas que están en supervisión, hay algunas que están intervenidos, hay algunas que están… esa conversación es una conversación… Debe haber un propósito muy fuerte de todo el sistema de ser supremamente confiable. Si se logra hacer eso, todos vamos a defender ese 4%, además con alegría, Porque estaría en riesgo en una reforma No, Jorge, es que de tanto en tanto los amenazan y les dicen que le quieren bajar el 4%. Entonces, el punto es, esa no es una discusión en este momento. El punto es, busquemos la forma por la cual todo el país se encargue de defender ese 4%, porque el valor con argumentos ofrecido, de confianza que sean… Exactamente, con ejecución buena, con valor agregado transferido a la población, con valor agregado transferido a los empresarios. Pero yo siento, doctor Jaime Alberto, que lo mismo que ustedes han dicho acá, y uno como ahorita lo sabe, que es un gremio y una unión, las cajas de compensación tienen buena opinión, digamos. Sí. La gente las aprecia mucho. Están muy bien. El nivel de reputación y en las encuestas que salen tienen muy buena percepción por parte de la gente. Y sí se recibe. Y uno oye a los trabajadores y a los empresarios hablando de eso. Pero perderla sí puede ser complicado frente a algún fantasma de lo que dice. Sí, lo que pasa es que siempre ha habido históricamente, como lo dije yo ahora, gobiernos que quieren bajar el 4 para tener recursos para otras cosas, o ha habido inclusive congresistas, y yo quiero compartir aquí una anécdota que de pronto se recuerda ella, aquí el doctor Arango y el doctor Giraldo. A mí me tocó la oportunidad cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, sacamos una ley, ¿se acuerda? La 546. Eso fue en blanco y negro, ¿no? Y eso le metimos en blanco y negro, todavía estamos en blanco y negro. En la televisión. Bueno, acaba de hacer la primera comunión. Entonces hicimos una ley y le metimos 100.000 millones de pesos, recuerda, para subsidio de vivienda de interés social que llegaban al INURBE para que a través de las cajas se manejaran esos subsidios. Usted no imagina la cola en el ministerio, en el despacho, de todos los congresistas, que cómo íbamos a sacar un decreto que le permitía que esos dineros fueran manejados por las cajas y que no se manejaran a través del INURBE. Usted se imagina, en el INURBE era el Instituto Nacional de Vivienda. Usted imagina la politización y a dónde hubieran ido a dar esos subsidios. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, y ese es un reto a futuro, de que ese 4% no lo toquen, claro. Que hay argumentos para hacerlo. Vimos también con Bruce que lo vamos a defender a capa y espada, aquí con los directores que hemos hablado del tema, lo tienen claro, y vamos a jugárnosla. Pero es cierto, las cajas de compensación se tienen que manejar como empresas privadas, que cumplan su función misional, pero que también sean absolutamente transparentes en el manejo de sus recursos y entreguen resultados económicos para seguir creciendo y proyectando su acción. Muy interesante conversación. Minuto final, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, para la reflexión frente a Socajas en este congreso que comienza hoy en Medellín. Un minuto. No, yo creo que la reflexión es que quienes estamos aquí
yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que hemos dicho, lo que dijeron los representantes de los trabajadores, lo que hemos dicho nosotros como representantes de los empresarios, lo que dijo nuestra presidenta, el padre, todos estamos de acuerdo, pero tenemos que hacer un diálogo más amplio con la sociedad y con los beneficiarios del sistema para cuidarlo. Yo creo que ese es un reto y no dejarlo politizar. El otro, que lo dijo Bruce, es ver cómo buscamos de que se amplíe a más trabajadores que están en la informalidad y se logren formalizar y ser beneficiarios a través de las empresas que puedan, digamos, usar esos beneficios. Y finalmente yo creo que pues, el mensaje es, hay que buscar que en vez de que haya un apetito de quitarle recursos a las cajas para manejarlos el gobierno, más bien que le entregue más recursos para manejar más programas y proyectos sociales. Reflexión final, el doctor Bruce McMaster, presidente del ANDI. Sí, para nosotros ha sido, digamos, parte fundamental realmente del mundo, no solamente del mundo laboral, sino del mundo de la construcción de equidad, como decía yo ahorita, las cajas de compensación. Generan, digamos, una gran cantidad de virtudes. Yo, al igual que Jaime lo había mencionado, yo digo, y lo hemos hecho en varias ocasiones, muchas veces nosotros creemos tanto en las cajas y los consideramos unos ejecutores de tal valor que creemos que hay una gran cantidad de programas incluso que a veces se plantean dentro de las propuestas que hace el gobierno o dentro de las propuestas que hacemos nosotros, los ciudadanos o los empresarios, que pueden ser llevados a través de las cajas de compensación. Yo creo que el reto realmente es hacer un ejercicio de colectivo, de contarle más al país, digamos, cuál es el valor que se genera, cuál es la construcción de valor, cuál es el aporte social y buscar que además se fortalezcan y se fortalezcan cada vez más. Es el único de verdad, el único posible resultado que nosotros vemos alrededor del desarrollo en los próximos años y en los próximos meses y años de las cajas de compensación. Y bueno, ya dialogar y hacer diálogo tripartito, ¿no? Ojalá. Que se logre, doctor Bruce, que Muy se bien. logre ese diálogo por el bien de Colombia, de los empresarios y de los trabajadores. Por supuesto, gracias por estas reflexiones, gracias por aceptar esta invitación. Al doctor Jaime Alberto Cabal, que le conteste la ministra alguna vez la conversación, la llamada, y muchas gracias por estar acá. Ya nos vemos. Chao, señor. Chao, Jaime. Gracias. Muy buen diálogo. Bueno, muchas gracias, muy buen diálogo este que hemos tenido también con los empresarios, con el presidente de la ANDI, de FENALCO. Este recorrido ha sido una celebración de las raíces de las cajas y de honrar a los visionarios que transformaron el concepto de solidaridad y cohesión social al cimentar las bases del sistema que conocemos y por el cual ustedes trabajan día a día. Estos invitados no los esperaban, pero gracias otra vez a la tecnología, a la inteligencia artificial, están aquí para recordarnos sus pensamientos sobre las cajas. Alfonso Restrepo Moreno, pionero de Confama. Roberto Arias Pérez, pionero de Colsubsidio. Arcesio Guerrero Pérez, pionero de CAFAM, y Álvaro José Cobo Soto, presidente de Asocajas entre 2003 y 2018. Los escuchamos gracias a la inteligencia artificial. Ver lo que este sistema representa para las familias y sobre todo aquellas que se encuentran en la base del mercado laboral, me reitera que mientras los salarios en Colombia sean insuficientes y lo serán por mucho tiempo, la compensación es una necesidad insustituible. Coincido con Alfonso y le sumo uno de los aportes invaluables. Con las alternativas que hemos desarrollado en áreas como la cultura y la recreación, conquistamos a las familias para que crean en el arte y vean que en este mundo no está únicamente lo material, sino también lo espiritual y que el ocio hace parte fundamental del desarrollo del ser humano, confirmando así el valor de nuestro sistema. Roberto, el impacto que nuestras cajas tienen en el país es difícil de medir por su diversidad, pero confieso que para mí el reconocimiento más grande y el aporte esencial a Colombia
es la satisfacción de millones de personas que a diario se benefician con lo que hacemos desde CAFAM. Nuestra razón de ser son los trabajadores y sus familias. Y es que ningún objetivo, política o teoría pueden hacer que una empresa sea un éxito si no lo consigue con su gente. Mis colegas han enunciado varias razones respecto al impacto y valor de las cajas para un país como el nuestro. Yo voy a agregar una contribución que ha transformado realidades. Es el subsidio familiar, uno de los componentes más progresivos de la seguridad social y uno de los que más ha contribuido con la superación de la pobreza y la pobreza extrema. La razón de su magnitud está en que los recursos realmente se dirigen hacia los trabajadores con menores ingresos, garantizando bienestar social y fomentando la equidad y la progresividad. Este es un factor esencial en la generación de trabajo digno y decente. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos tener el pensamiento real de los pioneros del sistema. Hoy las cajas de compensación familiar son entidades robustas y complejas por todos los sectores donde tienen participación: empleo, educación, vivienda, salud, recreación, turismo y crédito social, entre otros.